Hola a todos, esto es The Pilot por Nación, la voz de Occidente. Ya saben, me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook The Pilot Face, en Twitter To The Pilot, en Instagram In The Pilot y por supuesto a mi canal de YouTube The Pilot Show. El día de hoy tendremos un invitado muy especial. Estaremos por primera vez con Adrián Salvucci, escritor y analista político argentino, especialista en temas sobre el nuevo orden mundial, precursor también sobre estos temas en la palestra del análisis político internacional. Así que vamos con él. Bienvenido Adrián Salvucci a The Pilot, es un gusto estar contigo por primera vez aquí en el programa. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás tú? Es un honor y un gusto para mí acompañarte en este emprendimiento, en esta iniciativa que has hecho. Buenísimo, muchas gracias. De hecho, el país hermano de Argentina es un país que comparte muchas cosas con nosotros en el Perú. Y de hecho, el Perú le tiene mucho cariño a Argentina, como sabrás. Absolutamente, y nosotros también no solamente le tenemos un enorme cariño al Perú, sino también tenemos una deuda de honor por el apoyo que nos ha dado el Perú en momentos realmente críticos para nuestro país, por ejemplo, durante la Guerra de las Malvinas contra Inglaterra y la OTAN en 1982. Perú fue uno de los países que nos apoyó no con palabras, sino con material bélico para poder continuar la lucha contra los ingleses. Así es, eso es importantísimo. Definitivamente hay un lazo de hermandad en general con todos los países hispanohablantes. Así es. Bueno, ahora, como sabrás, estamos viviendo una época bastante compleja, bastante incierta, dicho sea de paso, con esto de la pandemia del coronavirus, que pues ha tenido confinado a media humanidad, o prácticamente casi toda la humanidad, a raíz de esto, ¿no? Ya van 6, 7 meses de este suceso. ¿Cómo tú lo ves, cómo tú lo percibes al día de hoy, la situación del COVID en Hispanoamérica, tanto Argentina, Perú, Chile, Bolivia, todo lo que es Hispanoamérica, hasta México, ¿no? Bueno, antes que nada hay que empezar evaluando, como tú bien dijiste, el marco global. ¿Quién es o quiénes son los que tienen tanto poder que pueden encerrar a buena parte de la humanidad en un arresto domiciliario casi total en distintas regiones cuando se les da la gana y pareciera que nadie, ni siquiera el poderoso señor que se sienta en la Casa Blanca, puede hacer nada al respecto? Mi interpretación es que en realidad esto que estamos hoy sufriendo es el resultado de un golpe de Estado global que se produjo febrero, marzo de este año y que ha cambiado muchísimo la humanidad. Y aunque el impacto ha sido tremendo en el Perú, en Argentina, en Europa, en Norteamérica, en el lejano Oriente, en la propia China, en toda Iberoamérica, es es un gran impacto por la forma tan repentina como nos tomó a todos por sorpresa, pero si uno lo analiza, esto viene desarrollándose despacito desde hace décadas, por lo menos desde fines de la Segunda Guerra Mundial, por allá por hace 75 años. Porque en definitiva, este gobierno mundial, este golpe de Estado que se hizo hace unos meses, en realidad lo que hizo fue instaurar un gobierno mundial. Ahora, cuando uno habla de gobierno mundial, la mayoría de la gente no lo ve, no lo percibe, porque si yo te digo a ti gobierno mundial, estás diciendo, ah, bueno, dime entonces dónde está el presidente, vamos a votar un presidente mundial, vamos a votar senadores, vamos a votar diputados, representantes, va a haber gobernadores, va a ser un gobierno mundial en el cual todos vamos a participar democráticamente y ahí es donde está el punto clave. No, porque un gobierno mundial público quizás sería así, con un presidente elegido y con cargos electivos, pero este es un gobierno mundial privado. Y en el ámbito privado, la gente no elige, de la misma forma que los empleados de General Motors no elige quién va a ser el Chief Executive Officer de General Motors, tampoco lo hace en un gobierno mundial privado. O sea, el CEO
el director gerente de este gobierno mundial no lo elige el pueblo de ninguna manera, sino que lo ha elegido instancias superiores como en una empresa privada. El directorio, y ese directorio a su vez es elegido por los dueños de la empresa. Por eso, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién es el dueño del planeta Tierra para poder haber armado una suerte de directorio planetario que a su vez nos impone un CEO que en mi opinión, transitoriamente, podría ser un George Soros, un Chief Operating Officer, un gerente operativo, que podría ser Bill Gates, y así sucesivamente con otros cargos funcionales que no tienen nada que ver con lo democrático. Eso es correcto. Bueno, todo apunta de que es un tema donde talla el mercantilismo, y el mercantilismo es algo antiguo, es algo que ha estado presente en muchas épocas, en muchos tiempos. Ahora, bueno, ya se ha llevado al extremo con esto, ¿no? Y utilizan de alguna manera la lucha de izquierdas y derechas, entre comillas, como una pantalla, porque al final se está viendo de que tanto en países de izquierdas como en países de derechas, la situación es prácticamente la misma. Entonces, a estas alturas ya no importa mucho los colores políticos, sino se trata de poderes supranacionales, como tú bien lo indicas, poderes supranacionales sumamente dañinos, que hemos visto que han pasado muchas veces por Sudamérica. Concretamente en nuestro país sucedió en la época del Velascato. Juan Velasco Alvarado era un hombre que empoderó a las empresas, digamos, internacionales, a los intereses usureros de afuera, y contrario a pues lo que se vende al día de hoy a la juventud, que él fue un nacionalista, cuando fue todo lo contrario, fue un tipo que prácticamente regaló el Perú, lo empeñó, lo malbarateó al Perú, y así en muchos países también se ha dado, ¿no? En el caso de Chile estuvo Allende, que también era muy cercano a Velasco y también tenía esos mismos intereses. En Argentina también han habido sucesos similares. Entonces, Sudamérica no ha estado ajeno al paso de los intereses supranacionales, solamente que ahora están organizados y han llevado, tú lo has dicho, es como que un directorio, o sea, esto es algo sumamente organizado, que tiene directrices muy claras. Ahora, la pregunta del millón sería, ¿quiénes son los jefes de George Soros? ¿Quiénes son los jefes de Bill Gates? ¿Quiénes son? ¿Tú más o menos puedes entender o puedes tener una idea acerca de esto? Mira, por sobre todas las cosas hay que saber que el poder real, el poder que realmente rige el mundo, es piramidal. Entonces, una pirámide se va haciendo cada vez más pequeñita a medida que va subiendo. Y si estás abajo en la pirámide, de un lado, podés creer que del otro lado de la pirámide están los enemigos, están los grandes enemigos. Pero a medida que vas trepando por la pirámide y estás llegando a la cima, a la punta de la pirámide, te das cuenta que son cada vez menos y cada vez se conocen más y no se llevan mal, sino como las familias de la mafia tratan de llegar a acuerdos, tratan de dividirse zonas de influencia y se pueden apretar un poco, hacerse trucos feos, pero en última instancia tratan de hacer negocios juntos, lo digo en un sentido mucho más amplio, no solamente negocios económicos, sino negocios políticos, ideológicos, etc. Desde que en realidad, si uno lo mira, acá en Argentina, por ejemplo, para constreñirnos un poquito a lo que es Iberoamérica, tuvimos una gran ventaja para quienes la quieren aprovechar, y es que doctrinariamente, ideológicamente, por acá pasó Juan Perón. ¿Y por qué lo digo? Porque el peronismo le dio forma a una doctrina que Perón mismo la llamó de la tercera posición. ¿Y qué es la tercera posición? No dejarse fagocitar ni por la derecha parasitaria, usuraria de los Shylock de este mundo, y tampoco dejarse fagocitar por la izquierda, que Perón decía los insectificadores de Moscú. Pero si uno lo analiza, en realidad no lo inventó Argentina o el peronismo. La tercera posición, equidistante y rechazando ambos sistemas, en realidad nace en Italia en los años 20 y en la Alemania de los años 30. Porque ¿qué hizo Italia? ¿Qué hizo Alemania? Rechazar por igual a los usureros de Londres y de Nueva York
y a los insectificadores comunistas de Moscú. Perón lo que pudo hacer es le dio forma ideológica porque no tuvo que pelear una guerra. Pero en realidad hoy, 75 años después de aquella guerra y 75 años después de la revolución del 17 de octubre de 1945 que lo trajo a Perón al poder, es más actual que nunca. Llegó el momento donde es imperioso rechazar tanto a la izquierda como a la derecha, porque en última instancia son dos caras de la misma moneda. Mira, hay un trabajo, yo tuve la suerte de tener un gran profesor que fue Jacques Temayeux, que había sido nombrado por Perón como el decano de la Escuela Superior de Conducción Política del Movimiento Nacional Justicialista, y él explicaba lo siguiente: por allá por principios del siglo XX, los dueños del poder planetario, que tienen nombre y apellido, echaron a andar dos sistemas, a ver cuál iba a ser el más idóneo para conducir el gobierno mundial en el cual estamos en estos días. Dijo, por un lado, lanzaron el sistema democrático centrado en Estados Unidos, democrático, capitalista, con libertades, etcétera, etcétera, y por el otro lado lanzaron a la ex Unión Soviética con su sistema coercitivo. Él lo decía así: a ver si al mundo se lo controla con un policía y un perro Doberman en cada esquina para mantener al pueblo a raya, o si se lo conducía con un televisor en cada living dándole propaganda. Hacia los años 80 se dieron cuenta que el sistema que ellos necesitan es el sistema del televisor en cada casa. Ganó el televisor en cada casa, y eso explicaría por qué hacia fines de los años 80, 1989, 1990, para darle una fecha exacta, la ex Unión Soviética, el Estado Mayor sobre ambos, le dijo: Unión Soviética, llegó el momento de irse. Y eso explicaría por qué la Unión Soviética, la revolución bolchevique que se instauró a sangre y fuego, con campos de concentración como los del archipiélago Gulag, con decenas de millones de muertos, un día en 1990 dijo, bueno, Alemania, reunifícate, muro de Berlín que caiga, Berlín que se reunifica, Europa Central pase a tener cierta libertad, el Pacto de Varsovia lo vamos a disolver, y nosotros los soviéticos, de ser marxistas-leninistas, nos transformamos en capitalistas, por favor, el último que apague la luz. Eso no tiene una explicación. Falta escribir la verdadera historia de por qué la ex Unión Soviética colapsó. Y es porque la decisión fue que la globalización, como la llamaron hace 30 años, iba a estar centrada en el sistema capitalista de Occidente, iba a estar centrada en una democracia que es el sistema más fácil de controlar a través del dinero, y que en definitiva lo que iba a hacer era una síntesis entre el capitalismo y el marxismo. Hubo un gran geopolítico que fue uno de los fundadores de la Comisión Trilateral de David Rockefeller y fue uno de los más notorios miembros del Council on Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, que es uno de los centros de planeamiento de este sistema, que dijo, tenemos que encontrarnos a mitad, y lo dijo en los años 70, tenemos que encontrarnos a mitad de camino con el comunismo. Nosotros capitalistas tenemos que capitalizar el marxismo, y nosotros a su vez tenemos que socializarnos como para hacer un sistema híbrido. Con lo cual, en definitiva, se rechazaba la tercera posición, porque la tercera posición es rechazar las bases filosóficas, tanto del marxismo como del capitalismo, para crear algo que esté auténticamente alineado a las necesidades de los pueblos, del pueblo trabajador, y que tenga la dignidad de la mayoría por encima de todo. Esa es la tragedia del mundo actual, que ese gobierno mundial privatizado o privado que hoy se ha impuesto va a profundizar este sistema inicuo, parasitario, en contra de los intereses de todos los pueblos trabajadores, y desde luego lo vienen haciendo en Iberoamérica, bien digo, en toda nuestra región, desde hace mucho. Que en los 8 meses casi que va esta pandemia, los multibillonarios, que son los que manejan este planeta, han aumentado sus activos en un 27%, mientras que los trabajadores como vos y yo no lo hemos hecho. Eso es correcto. Y ahora también hay un detalle bastante interesante, que si bien tú expresas que, claro, la Unión Soviética pues pasó de ser de una izquierda comunista recalcitrante, le cedió la posta a China, porque China sí mantiene ese sistema comunista, digamos, en cuanto a la represión, en cuanto al perro guardián que te recorta las libertades, pero sí es capitalista de cara al mundo, ¿no? Ahora, hay un tema
muy interesante porque si bien ellos en cierto sector del mundo el comunismo lo descartaron por un momento, lo están volviendo de alguna manera a reciclar con no solamente el marxismo cultural, sino también con las medidas que están tomando frente a la pandemia. Tú ves de que en muchas partes del mundo hay toque de queda. En el Perú hay toque de queda. Es un perro guardián afuera de tu casa. Si tú a partir de las 11 de la noche osas salir de tu casa cuando claramente ya han bajado los contagios de esta pandemia, ya no tiene sentido que la policía esté patrullando las calles. Pero el gobierno hace muchos meses se anticipó y dijo que el toque de queda iba a ir hasta fin de año. Perú no es el único país donde hay toque de queda. En muchos países también hay toque de queda. ¿Acaso esto no es represión al estilo bolchevique? Absolutamente, y fíjate tú que en definitiva lo que hoy tenemos es una síntesis de ambos sistemas. China es un gran ejemplo porque China, al revés que la ex Unión Soviética, no se dejó superar por el colapso del marxismo. Los chinos se dieron cuenta que el marxismo como sistema económico no funciona. Entonces dijeron, tenemos 1.500 millones de personas, vamos a ir introduciéndolos al capitalismo despacito. Hoy toda la zona costera, con las grandes ciudades costeras, Pekín, Shanghai, la propia Hong Kong, etcétera, son parte de lo que es el sistema capitalista, pero en el hinterland, en el interior de China, siguen rigiendo las granjas colectivas, un sistema marxista absoluto, una prohibición de viajar dentro del país. Y uno hasta hace unos meses decía, pero qué barbaridad, mirá si no vas a poder viajar entre provincias del Perú o entre provincias de Argentina, y hoy es exactamente lo que nos está ocurriendo. O sea, el sistema ese lo están imponiendo a nivel mundial, pero con una gran ventaja para ellos, y es que hoy tienen la tecnología para hacerlo con una efectividad total, desde cámaras que reconocen tu rostro, pasando por el celular que uno mismo voluntariamente lo porta y lo lleva, y cree que con eso tiene más información, y sin embargo este elemento, este instrumento es el control remoto de ellos en contra nuestro. Y lo vienen haciendo con una táctica enorme, también permitido y habilitado por la tecnología, que es la guerra psicológica, que en alguna medida, gracias a Dios, que sea esa el estado de guerra hoy. Normalmente el poder se ha disputado con guerras militares que han sido devastadoras en Europa, en Lejano Oriente, en Medio Oriente, hoy mismo, en este preciso instante, en los Balcanes. En Iberoamérica, gracias a Dios, que la guerra militar ha sido parte, pero no ha sido lo permanente, o sea, no ha sido el principal frente de guerra. Ha sido, sí, y lo es, la guerra psicológica. Y hoy nos controlan, a ustedes los peruanos, a nosotros los argentinos, a los chilenos, brasileños, etcétera, a través del miedo. Y el miedo es guerra psicológica, porque tú le tienes particular miedo a un enemigo invisible. Por ejemplo, el terrorismo internacional, que se desató a partir del episodio de Bandera Falsa del 11 de septiembre del 2001, era un enemigo dentro de todo visible, estereotipable. Por eso Hollywood sacó películas donde el estereotipo del musulmán o del árabe era un potencial terrorista. Aún en los aeropuertos de Estados Unidos, una cosa era si ibas tú o yo vestido como occidental, otra cosa era si ibas vestido según la cultura musulmana. Ahí ya eras objeto de sospecha. Pero con el coronavirus estamos hablando de algo que nadie lo ve, está en todas partes, como dice el imbécil del presidente argentino, Alberto Fernández, por así decirlo, asistido por su epidemiólogo favorito, un tal Pedro Kahn, dice, el virus no nos busca a nosotros, nosotros vamos a buscar el virus, entonces hay que quedarse en casa, hay que usar el barbijo y todas estas macanas que son básicamente guerra psicológica. Y yo te pregunto a ti, ¿qué símbolo más elocuente puede haber que todo un pueblo con un tapabocas? Hasta la palabra te lo dice. Te tapo la boca para que no pueda haber empatía con tus vecinos, no pueda haber una sonrisa con un vecino, no puedas tomar conciencia por la cara de un vecino si está feliz o está triste, o si tiene un problema o si necesita ayuda. Incluso cuando hablas, el barbijo reduce
y le da poca claridad a tu propia voz humana, y es muy difícil salir a manifestar, por ejemplo, en las calles de Lima o en las calles de Buenos Aires en contra de un gobierno títere que se alinea con toda esta farsa. Es muy difícil hacerlo si estamos todos con barbijos. Por eso nosotros acá en Argentina, que estamos promoviendo un grupo que se llama el Proyecto Segunda República, damos por sentado que la Primera República Argentina está muerta y por ende hay que refundar una Segunda República. Decimos, si vamos a manifestarnos por la calle, por Dios, que sea sin barbijos, salvo que tu médico te diga, mira, por una cuestión tuya, de tu salud, porque estás enfermo de tal otra cosa o por lo que sea, usa un barbijo. Bueno, sí, si lo recomienda un médico, nosotros no somos quienes para decirlo, pero no tiene sentido que gente sana ande con un barbijo, inclusive niños, respirando su propio anhídrido de carbono, que es lo peor que se puede hacer. Entonces, hay toda una serie de irracionalidades que se han impuesto por ley que hacen que en realidad esto sea una farsa absoluta, y la clave está en ayudar a todos nuestros hermanos peruanos, argentinos, chilenos, de todas partes, no tanto a quitarse el barbijo, porque eso lo van a hacer voluntariamente, sino a quitarse la venda de los ojos y empezar a ver las cosas como son realmente para liberarse. Claro, así es, nadie niega, existe un virus con una tasa muy baja de mortalidad. Ha matado gente, pero en comparación de la masa poblacional, el porcentaje es ínfimo. Así que cerrar un país por eso es claramente de locos. Estás asesinando, número uno, a la economía y sobre todo de los más pobres, porque hay gente que ha tenido que pasar a la informalidad en muchos países. En el Perú hay mucha gente que a raíz de ese confinamiento, de esta dictadura sanitaria, fueron despedidos de sus trabajos y han tenido que pasar a ser vendedores ambulantes, pasar a la informalidad. Y los que ya eran informales han tenido que malbaratear sus productos para poder comer, para poder llevar a casa el pan. Esta es la situación real de esta pandemia, de esta dictadura sanitaria que ya no da para más. Es real esto que estás diciendo y se ve la misma situación en todos los países, y no es casualidad que justamente la pequeña y mediana empresa, las pymes, el empleado de una empresa que es empleado, son los más vulnerables y los que más le están sufriendo, al tiempo que los multimillonarios en todos los países que manejan el mundo han aumentado en forma conjunta su riqueza en un 27%. Es todo un símbolo, porque en definitiva lo que están buscando es resetear el planeta entero. No solamente resetear lo económico, sino resetear el planeta en todo sentido de la palabra, y en lo económico buscan resetear logrando una mayor concentración de la riqueza en manos de estos pocos que manejan el mundo. Por eso buscan como algo positivo para ellos que la pequeña y mediana empresa, las pymes, tengan que quebrar, tengan que debilitarse para poder comprarlas muy barato, para poder comprarlas casi a precio vil, y así concentrar mayor poderío para ellos mismos. En definitiva, en este reseteo del cual se viene hablando desde hace ya mucho tiempo, la pauta principal podemos verla que el reseteo, que tiene nombre y apellido, ahora si quieres lo podemos hablar inclusive, va a ser primero financiero, en una primera etapa, luego monetario, o sea, monedas virtuales que sean absolutamente controlados en forma monolítica por ellos, entre los cuales está el yuan chino, que va a tener probable respaldo oro, y el oro está ayudando a concentrarlo para el yuan chino los Rothschild desde Londres. Hay que entender cómo funciona China. El Partido Comunista de China maneja China en lo que es lo social, cómo se organiza la sociedad, el sistema monolítico, todo eso. Las Fuerzas Armadas de Chile, que son poderosísimas, controlan lo que es la seguridad nacional e internacional de China. Pero el comercio mundial de China es permitido por la City londinense a través de Hong Kong. Por eso era tan importante para China recuperar Hong Kong, que de todos modos ya estaba acordado por un tratado con Inglaterra y finalmente fue transferida pacíficamente en 1997 por la entonces primer ministra Margaret Thatcher, pero necesitan esta conjunción que está en plena construcción entre las autoridades chinas y la City londinense en la figura de los Rothschild. Por eso hay que
seguir muy de cerca lo que va a ser la gran noticia de los meses y quizás años por venir, que es el reseteo que están implementando desde este gobierno mundial. Y fíjate que si uno dice, bueno, pero ¿quiénes son esta gente? Yo te puedo dar un ejemplo, si me lo permites. Se acaba de cumplir el primer aniversario, un año, de lo que fue un ejercicio que se llamó Evento 201, que se realizó en la ciudad de Nueva York el 18 de octubre del 2019, o sea, hace un año y 5 o 6 días. ¿Y qué fue? Fue un simulacro de qué pasaría en el planeta Tierra si hubiera una pandemia de coronavirus. Ya ni siquiera inventaron nada teórico, de coronavirus. Y describieron todo exactamente como viene ocurriendo ahora, con una diferencia. Así es. En el simulacro, esta pandemia nacía en Brasil y en la realidad aparentemente fue en Wuhan, China. Pero el simulacro lo llevaron a cabo tal cual como se viene diciendo, y fíjate vos quiénes fueron los organizadores y los financistas. La Fundación Bill y Melinda Gates, por un lado, la Johns Hopkins University, que es una universidad privada que tiene uno de los mayores centros de análisis de enfermedades infecciosas, y el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum. Entonces yo te pregunto, pongámonos en octubre del 2019, si vamos a analizar una pandemia, ¿qué diablos tiene que hacer el Foro Económico Mundial? Y yo ahora creo que empezamos a entender qué es. La Bill y Melinda Gates Foundation le dieron, bueno, ustedes desarrollen la vacuna. Y Bill Gates viene financiando la vacuna con los laboratorios Moderna, AstraZeneca, la Universidad de Oxford, Johnson & Johnson, Pfizer y todos los grandes laboratorios para que puedan imponernos la vacuna a través de los gobiernos y ganar trillones de dólares. La Johns Hopkins University viene teniendo el monopolio de las cifras, las estadísticas. Tantos millones de nuevos infectados, tantos millones se curaron, tantos decenas de miles de muertos en Ecuador, en Brasil, en el estado de Oregon, en Argentina, todos llevan el monopolio y nos asustan con lo que son en definitiva cifras falsas, porque lo dijo la viceministra de Salud de la Argentina, Carla Bisotti. Este invierno, hasta nuevo aviso, todos los resfríos son coronavirus. Ah, la pucha, es importante eso. Y la tercera pata de esto, que es el Foro Económico Mundial, fundado por un multibillonario alemán de nombre Klaus Schwab, miembro de la Comisión Trilateral, miembro del Grupo Bilderberg, tiene la función de decir hacia dónde van a arrastrar el mundo. Y lo están diciendo de una forma muy elocuente y abierta. Señores, vamos hacia el gran reseteo, the great reset. Y todas las palabras que usan empiezan con re. Dicen, hay que resetear el mundo, hay que repensar todo lo que vamos a hacer, hay que reimaginar cómo nos vamos a organizar, hay que reinventar las estructuras financieras, económica, social, política, hay que rediseñar el planeta entero. Y en mi país, la Argentina, donde tenemos un drama con la deuda pública, están usando la palabra hay que reperfilar la deuda externa. O sea, esto no termina, esto sigue. Por eso es muy importante que tanto tú en el Perú, nosotros acá, todos en todas partes, que cada vez somos más los despiertos, empecemos a entender que no es que nos van a llevar a una nueva normalidad que va a ser parecido a la anterior. No, nos arrastran hacia un genocidio, hacia una creciente profundización de todo esto, que cada vez va a ser peor. No para los viejos de mi edad, yo tengo 68 años y no me preocupo en lo personal, pero me preocupan mis hijos, me preocupan mis nietos que son de tu edad y me preocupa toda la gente joven que son decenas, miles de millones en todo el planeta. Eso es correcto, para las generaciones venideras el panorama no es nada alentador y sobre todo, bueno, aquí en el Perú concretamente ya hay un decreto supremo acerca de más o menos cómo va a ser la implementación de las vacunas en el Perú. Vacunas que hasta ahora ninguna podría llamarse vacunas, sino prototipos de vacunas o ensayos de vacunas. De hecho, hay un muchacho que hace poco ha muerto en Brasil, víctima aparentemente de ser voluntario de estas vacunas. Entonces, pero ya hay un protocolo aparentemente que indica que la fase 1 va a ser primero administrársela al personal médico, enfermeras, doctores,
y militares también, a las policías, la primera línea, supuestamente, ¿no? Luego, lo más preocupante es que en la segunda línea estarían las comunidades indígenas de nuestro país, que son prácticamente las personas a las cuales no les ha dado el coronavirus porque no tienen contacto. De hecho, aquí hay tribus de no contactados que están totalmente alejados de lo que es la urbe. Entonces, a estas personas no les ha dado coronavirus y le van a poner la vacuna contra el coronavirus. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el apuro de que ellos figuren en la segunda fase? Y en la tercera recién vendrían a estar ya las demás personas ya de 18 a 59 años. Antes de ellos están los ancianos de 65 años para arriba, por supuesto, porque se excusan en que ellos pues tienen la más alta mortalidad. Antes de los jóvenes van a estar los viejos, pero ¿por qué equiparados a los adultos mayores van a estar los indígenas de los pueblos más alejados, de las tribus indígenas? ¿Por qué? O sea, ¿tú le encuentras una lógica a esto? ¿Por qué quieren a ellos con urgencia meterles esa vacuna o ese prototipo de vacuna? Sí, prototipo de vacuna y recordemos también que las vacunas normalmente llevan décadas en su desarrollo. Por eso hoy en día no hay una cura, hay un tratamiento para el SIDA, que es del año 86, que para eso recibió el premio Nobel en medicina Luc Montagnier de Francia y que está totalmente en contra de lo que se está haciendo con esta pandemia ahora, un señor muy mayor, porque en definitiva todavía no hay una vacuna contra el SIDA y tampoco se necesita porque tiene otras características que tienen mucho que ver con el comportamiento social de las poblaciones. Pero en el caso de que tú dices el poner este énfasis sobre las poblaciones indígenas es porque no quieren que nadie se escape. Ojo que lo que quieren hacer dentro de todo este gran reseteo planetario es ir llevando hacia una interfase entre la biología y la cibernética. Quieren ya Elon Musk, que es uno de los grandes multibillonarios de todo este cuento, está experimentando en introducir electrodos, todavía lo está haciendo a nivel de animales, introducir electrodos en el cerebro, eventualmente hacerlo en el cerebro humano, para que el cerebro humano pueda interactuar directamente con lo electrónico, con lo digital. Te lo venden de una forma muy simpática. Cuando quieras saber algo, no tienes que consultar necesariamente Google o algo en Internet. Vas a poder pensarlo y te va a venir directamente la respuesta a tu cerebro. O sea, nos están tratando de seducir hacia una era posthumana donde está pululando por ahí en la oscuridad la inteligencia artificial, que es peligrosísimo. Yo me imagino que no quieren, como las poblaciones más sanas en contra de esto, serían las poblaciones originarias, en el Brasil, en Perú, en el sur de Argentina y de Chile, y en Bolivia, en otras partes, en Colombia, en Venezuela, no quieren darle la oportunidad que ellos puedan llegar a sobrevivir en el genocidio que están acercando y que lo están acercando a pasos agigantados. Es muy importante que tomemos conciencia de esto y que empecemos a despertar y pensar con el cerebro propio. Ese en alguna medida es el mejor antídoto, que es lo que estás haciendo tú con los programas y están haciendo todos los camaradas de Perú, de Chile, de Argentina, de España, y es ayudar a que la gente se quite la venda de los ojos, empiece a pensar con su propio cerebro y darse cuenta que esclavo es el que espera que venga otro a liberarlo. Nosotros tenemos que ejercer, esto es una guerra de la humanidad contra una mínima estructura que ha acaparado todo el poder, porque hoy el poder se mide por el dinero y pueden controlar. Está el control que tiene, que no solamente controlan empresas, bancos, tecnologías, etcétera, controlan a los estados. Han logrado, a través del dinero y de un sistema político absolutamente degenerado, imponernos presidentes, ministros, gobernadores, diputados, senadores, jueces, etcétera. Entonces, porque ellos tienen el siguiente problema. Si tú miras el orden privado, o sea, un gobierno mundial privado,
lo privado no te puede obligar a hacer algo. A vos no te puede obligar McDonald's a comer una hamburguesa si tú quieres comer en Burger King, o si tú quieres comer un rico bife peruano. No te puede obligar. Pero lo que sí tiene el orden privado es la capacidad de tremenda influencia. A mí esa frase me quedó muy grabada, porque aquí en Argentina, cuando asumió Mauricio Macri en diciembre del 2015, él llamó a que hiciera su cumbre, que la hace cada 4 años, del Congreso Mundial Judío, que lo hicieran en Buenos Aires. Eso ocurrió finalmente en abril en marzo, del 2016. Y recuerdo que vino el entonces presidente del World Jewish Congress, un multibillonario, como no podía ser de otra forma, de nombre Roland Lauder, de las perfumerías Lauder internacionales, y dijo lo siguiente: hoy nos reunimos aquí en Buenos Aires. Hoy ya no tenemos miedo, tenemos tremenda influencia y aquí está la clave, no tenemos miedo de usarla. A mí esa frase me quedó muy grabada porque digo, esa es la clave del poder privado. No puedo obligarte a hacer nada, pero tengo una influencia tal como Don Corleone que te puedo hacer una oferta a la cual no te puedes resistir. ¿Y qué necesitan? Que los estados sean controlados para ellos, porque los estados, sí, el estado del Perú, el estado argentino, tiene la capacidad coercitiva de decirte, hay una ley y tú tienes que cumplirla. Y si no la cumples, mando a la policía a tu casa y si sigues sin cumplirla, te meto en un calabozo. O sea, necesitan tener subordinadas las estructuras de todos los estados para que cuando tienen que hacer algo en forma coercitiva que ellos no pueden, o sea, AstraZeneca o Pfizer no te puede decir, te tenés que dar la vacuna, no. Eso te lo puede decir el Estado. Ellos necesitan tener el Estado y para eso están todas estas clases políticas degeneradas, no solo en Perú y Argentina, en toda Iberoamérica, en Europa, en el Lejano Oriente, porque necesitan tener los peores a cargo de los distintos estados para poderlos controlar siempre con el líquido mágico que es el dinero. Buenísimo, Adrián, muy buena reflexión, muy interesante. Y bueno, ya para cerrar, unas palabras finales para despedirnos de la audiencia, Adrián. Yo creo que las palabras finales tienen que ser, por sobre todo, que estas sean apenas palabras iniciales. O sea, esto recién empieza. No pongan sus esperanzas en volver a la nueva normalidad. No crean que todo vuelve a ser como antes, porque no va a volver a ser como antes. Tomen conciencia que esto es parte de una guerra psicológica. Divulgar. Programas magníficos como el tuyo es la base. Convencer y alertar, despertar a familiares, a vecinos, a colegas en el trabajo, a colegas en la facultad, a amigos, a parientes, a todo lo que sea posible, porque cuanto más gente despierta haya, sin la venda en los ojos, más seguramente vamos a poder derrotar a esta gente. De manera que mi última reflexión es esa, y también agradecerte muchísimo a ti por darme la oportunidad de conversar contigo en este programa, y cuenta conmigo para si quieres seguir charlando en alguna otra oportunidad, que estamos siempre aquí para librar este combate. Claro, buenísimo, Adrián. Un gusto estar contigo, un gusto poder charlar contigo, poder escucharte y poder intercambiar estas opiniones que son tan ricas en esta época de pandemia, y sobre todo para que la gente también maneje otra información que los medios convencionales no te dan. Un abrazo, Adrián. Nos vemos. Chao, chao. Un gran abrazo. Chao. Si te gustó el programa, no olvides suscribirte a mis redes sociales en Facebook, The Pilot Face, en Twitter, To The Pilot, en Instagram, In The Pilot, y por supuesto a mi canal de YouTube, The Pilot Show. Tampoco olvides visitar nuestra página web nacionperú.com. Será hasta una próxima. Chau, chau.